Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía, aquí estamos. Último día hábil de esta semana corta. Llegamos al viernes 21 de agosto. Bienvenidos. Mucho para hablar de la actualidad, de la realidad. Tenemos un interesante programa el de hoy, ya se los anticipo. No vamos a perder tiempo, vamos a comenzar, si les parece, y vamos a comenzar con algo que habitualmente ocurre, lamentablemente, repetidamente, que es la represión de la policía de Brasil para con los hinchas argentinos. Anoche, Rosario Central jugó un partido en Brasil y al finalizar el partido, otra vez los incidentes. No provocados por los hinchas de Central, que en gran número se hicieron presentes para acompañar al equipo que quedó eliminado frente a Corinthians, pero sí por parte de la policía. Otra vez la policía de Brasil reprimiendo, a los hinchas argentinos delante de todos, a la vista de todos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿hasta cuándo va a seguir ocurriendo esto? Y segundo, ¿qué pasa con la Conmebol? Porque cuando se generaron incidentes en el estadio de Independiente, Independiente sufrió las consecuencias. Ahora, ¿qué pasa con los clubes de Brasil? Esta es la gran pregunta que uno se hace. Que, cada vez que van hinchas de otros países a jugar algún partido por alguna copa, tanto Libertadores o Sudamericana, son reprimidos. Lo mismo le pasó a los hinchas de Cienciano de Perú el día anterior. Exactamente igual. ¿eh? La verdad que deberían rever esto. Alguien tendría que actuar. Vamos a verlo y para tomar magnitud de lo que ocurrió anoche, la salvaje represión a los hinchas argentinos. Nos metemos en la realidad y esta realidad en la Argentina es verdaderamente, asombrosa. Tan asombrosa que cuesta muchas veces entenderla, decodificarla. ¿Por qué digo esto? Vamos a escuchar una entrevista que dio la senadora Patricia Bullrich, que, entre otras cosas, va a decir que ella tomaría un café con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? Sí. La senadora Bullrich, increíble pero real, dijo que tomaría un café con Cristina Kirchner. Vamos a ver diferentes tramos de una entrevista que ella dio. Pero creo que este es el título. Bullrich ahora se sentaría a tomar un café con Cristina. Lo vemos.
¿Con quién no te tomás ni un café? No me tomaría un café, ¿sabes con quién? Con Máximo. Con Máximo. Pero porque lo veo cerrado, no porque le negaría un café a nadie, ni tengo un prejuicio específico, pero lo veo como que, viste, es como el guardián de una ideología fracasada, sí. Entonces siento como que no tendría puntos en común. Hasta sería más conversable tal vez con Cristina. Digo, tendrías más puntos en común que charlar. Con Cristina, sí, con Cristina. Tendrías que ir a San José 11 igual. Pero... Bueno, está bien, eso es lo de menos. Lo importante que vos me estás preguntando es con quién hablaría. Y volviendo a la actualidad y a la realidad en la Argentina, vamos a escuchar una columna del colega Pañi, breve, en la que va a explicar algo que hoy por hoy comienza, a ser una realidad. Según Pañi, según los números, según las encuestas, los jóvenes se hartaron de Milei. Lo vemos. Es una encuesta que indaga en la cabeza de los chicos de 16 a 24 años, pobres, que viven en barrios populares, para decirlo en el lenguaje tradicional, políticamente incorrecto, en villas de emergencia. Fíjense en qué interesante. Si las elecciones fueran hoy, las presidenciales, 67% votaría al peronismo, la barra azul, y 25% la barra violeta, La Libertad Avanza. 25% de los jóvenes pobres del conurbano votarían a La Libertad Avanza. A la izquierda un 6% y al PRO 2%. ¿Quién votaría a La Libertad Avanza de los jóvenes que votaron a Milei en el 23? 57%, es decir, perdió 43% de ese caudal electoral. Me sigue llamando la atención que retiene 57% en medio del ajuste, de 2 años de ajuste. Entre pobres, jóvenes pobres de barrios populares, de ese 43% que se va, más de la mitad votaría en blanco, o se abstendría. Atención para las próximas elecciones. Al peronismo iría el 28%, de esos que se van de Milei. Al PRO el 10% y a la izquierda 7%. La transferencia mayor sería al voto en blanco o al no voto, y al peronismo. Ahora vamos a ver qué pasa con el peronismo. El peronismo retiene 76%. Es decir, de los que votaron a Massa, jóvenes de 16 a 24 años, pobres, de barrios populares, que votaron a Massa en el 23, 76% seguiría votando a la misma fuerza política. 24% se iría del peronismo. ¿A dónde irían? Vamos a mirar. 61% votaría en blanco, a la izquierda 22%. Al PRO 8% y a La Libertad Avanza habría un 8% de peronistas desencantados con el peronismo que ahora están atraídas por Milei. Y este número es raro también. Decíamos de la realidad, ¿no? Y fíjense este informe, porque parece que volvió la hora 12 en el interior del país. Pero no para comprar electrodomésticos, tampoco para consumo masivo. Sino para pagar la boleta de la luz. Increíble pero real, lo vemos. Señoras y señores, volvió el Ahora 12 a la República Argentina. Tal vez no es el Ahora 12 que vos esperabas, es el Ahora 12 para pagar la boleta de luz, para pagar los tarifazos. El endeudamiento es también para pagar la luz. Pagá tu factura hasta en 6 cuotas, ofrece en este caso el Banco de Santa Cruz. Ahora podés abonar tu factura en 3 cuotas con 0 interés. Los usuarios podrán abonar las facturas del servicio eléctrico con Patagonia 365 en 3 cuotas sin interés. Nos vamos a la ciudad de Mar del Plata, donde hay muchísimos testimonios. Nosotros tenemos gas envasado. Salía 15.000 pesos, ahora estamos pagando 30, depende del lugar. ¿Cuántas garrafas por mes usás? Y si hace mucho frío, entre 3 y 4 garrafas. 100.000 pesos, 100, 120. Tubo. Con tubo de gas. Tubo de gas. La última vez que lo compré me salió 99.000 pesos. Y el anterior me había salido 65 más o menos. Yo también soy jubilada. Salgo a trabajar como para ayudarme. Por ejemplo, el barrio Autódromo no cuenta con la red de gas. Entonces hay muchas familias que usan 5 garrafas mínimos, como recién mencionaba la vecina. Con que las familias ahora tienen que endeudarse para pagar la luz o endeudarse
para pagar el gas. El ahora 12 que tal vez no es el ahora 12 que vos esperabas, seguramente es para comprar ropa, para viajar, pero el ahora 12 ahora es para pagar la luz, ¿no? Ayer se cumplieron 50 años de la masacre de Fátima en Pilar. Hubo un acto y por tal motivo hablamos con Lorena Lescano, que es directora de Derechos Humanos y Participación Comunitaria del municipio. Esta es la nota, esto es lo que conversamos. Este año son los 50 años de la masacre de Fátima. También le quiero contar a la gente y a la audiencia que se realizaron 2 juicios por, o sea, está incorporado dentro del juicio de las juntas, la masacre de Fátima, y también por sus autores inmediatos, y está incorporada la causa específicamente de masacre de Fátima y tiene sentencia desde el 2008, y de estas 30 personas que vos mencionabas con anterioridad, están identificadas 25 y faltan identificar aún 5 personas. Bueno, así que lo que queda pendiente es la identificación de estas personas, no así, digamos, la condena a los culpables, a los intelectuales y a los autores mediatos. Sí, también hay que recordar que durante esa madrugada, vecinos de la localidad, de allí de Fátima, de aquí del partido de Pilar, se despertaron sobresaltados porque escuchaban una extensa balacera seguida de una fuerte explosión cerca de las 4:30 de la madrugada. Una hora más tarde, varios obreros se dirigían a un horno de ladrillos en una zona cercana al ferrocarril Urquiza y se encontraron con la mayor matanza, ahí fue realizada por la última dictadura militar. Lo que ocurrió aquí en Pilar, en Fátima, fue la mayor matanza realizada por la dictadura por los militares, ¿no? Sí, y vos fíjate que es a la altura del mes de agosto, la dictadura se instaura el 24 de marzo de 1976, claro. Y fue una de las más importantes, ¿no?, por la cantidad de personas involucradas, y también una de las últimas, porque no volvió a suceder un hecho como este, porque en ese momento el triunvirato que nos estaba gobernando, cuya cabeza era Videla, claro, se enojó muchísimo con esto, porque esto trascendió en los diarios y en los medios periodísticos, y la idea era que la represión sea clandestina y no notoria y pública. Claro. Entonces, por eso es la dificultad para la identificación posterior de las víctimas. Claro. O sea, sí se supo desde un primer momento que eran 30 personas, pero inmediatamente se fueron identificando solamente 3, y con el posteriormente sí, se pudieron ir identificando las mismas. Pero bueno, en ese momento la represión era clandestina, era, digamos, una de las modalidades, digamos, de la implementación del terror era que el familiar fuese detenido, secuestrado, y que no apareciera nunca más, claro, y que quede en ese limbo, digamos, de detenido desaparecido, y que la gente no pudiese, digamos, reclamar al gobierno militar específicamente, ¿no?, la culpabilidad de que esa persona se haya sido detenida. Entonces, como salió en la tapa de los diarios, en los principales diarios del país, esto produjo un enojo enorme, pero bueno, con posterioridad, digamos, se refinaron los métodos para que esto no volviera a suceder, claro, no así, claro, no se detuvo, digamos, la maquinaria de la detención y el secuestro y el asesinato, sino que se refinaron los métodos para que no se notara. Claro, déjame decir que justamente, ¿no?, en línea con lo que estás contando vos, el gobierno militar debió salir a responder por esto, ¿no?, por lo que había ocurrido y que habían quedado expuestos ante la población, y también
ante una parte de la prensa, y tuvieron que intentar instalar una metodología a partir de lo que se encontró, diciendo que era un hecho que estaba relacionado por bandas parapoliciales como la AAA, creada por el gobierno de Perón y organizada por López Rega, decían, ¿no? Y que intervino entre el 73 y el 76. Justamente, ¿no? Ellos trataban de contrarrestar diciendo que había sido la AAA. También hay que decir que justamente, ¿no?, las víctimas estaban mutiladas producto de los explosivos y presentaban heridas de bala en el cráneo realizadas aproximadamente, esto se constató más tarde, por supuesto, a 1 metro de distancia con armas 9 milímetros. Además estaban atados y vendados. La verdad que es un hecho tremendo, ¿no? el que ocurrió. Volvemos a la actualidad, volvemos a la realidad y volvemos a escuchar al presidente, que después de lo que ocurrió en los últimos 10 días de su aislamiento o presunto aislamiento, reapareció en el Council of America. Allí dio una conferencia muy polémica, y como siempre al estilo Milei, burlándose de la realidad. Lo vemos. Para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes. ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases? O que el progreso tecnológico destruye empleos. Esta realidad tan contrastante, ¿no? Porque mientras Milei se burlaba, escuchen lo que dice Araceli González, que su hija tuvo que cerrar un emprendimiento que daba trabajo. Lamentable, ¿no? Por el contexto actual, una falta de consumo que el gobierno niega. Lo vemos. Recién hablabas de este otro trabajo tuyo de los productos y leí el otro día que el Flor cerró su marca después de mucho tiempo. Sí. Bueno, lamentablemente todo lo que es empresa pyme, grande, chica, está sufriendo muchísimo. Está sufriendo muchísimo en todo porque la economía del país y el bajo consumo hace también que sucumban las empresas que no tienen red para poder sostener la empresa. Entonces Flor amaba eso junto con su amiga del jardín, hicieron esta marca, la sostuvieron 13 años con sudor, con mucho amor, haciendo productos maravillosos. Y bueno, hay un momento que ya no se puede más. Y es triste porque son más de 30 pymes, empresas que han cerrado en lo que va en este último tiempo. Y eso habla, bueno, de la situación, ¿no? De cómo estamos. Pero yo no quiero hacer política ni quiero hacer nada, a mí no me interesa eso. Solo quiero que mi país rinda para que jóvenes puedan ser influyentes y puedan trabajar y puedan hacer lo que deseen, quedarse en nuestro país. Pero bueno, más allá de todo, esto Flor con su socia lo fueron además hacía cosas re lindas. Lo fueron viendo hasta resolver. Yo vi a varias compañeras, trabajamos con Flor en el Cantando en su momento, que además de ser súper talentosa tu hija, es re buena compañera y le llevaba productos a las otras chicas del programa. Mira lo que hacía, Elicia, la marca Así hermosa. Así es, hermoso. Elicia a Buenos Aires y lo hicieron con muchísimo amor. El que también va a hablar de la actualidad, y lo vamos a ver ahora, es el colega Marcelo Bonelli, en su programa de radio. Muy duro, y por supuesto realista. Compartimos. Esto. O sea, caen como mosquito. River Paz, una marca con ropa con 40 años de historia, entró en concurso preventivo con una deuda de 7.000 millones de pesos. Marca es una empresa que maneja marcas como River Paz, Berrebel, y otras. La empresa de Flor Torrente, Elicia, anunció su cierre. Wilders Sociedad Anónima, también, que es del ex Puma Santiago Tati Pelan y Armando Anasal, cerró sus 2 plantas en General Pacheco
y Flores. O sea, son datos concretos esto, no es piripipí. La empresa DAS también, tras 19 años cerró la fábrica en El Dorado, la única que producía zapatillas Nike en el país. John Foss cierra su planta en Bécar y se reconvierte en importadora. Ahí hay 400 empleados que van a pasar a 50. Ted Bodini y Fantome Group, 2 fabricantes de indumentaria, entran en concurso preventivo. Y así sigue la lista. Estas son algunas de las últimas semanas, Sí, 2000, creo que son 2.600, por ejemplo, no sé, en mayo y algo parecido en junio. Claro, pero en las últimas semanas es como que se ha acelerado, por lo menos marcas conocidas, ¿no? Llegamos al final. Gracias como siempre por habernos acompañado. Ojalá que le hayan pasado tan bien como nosotros. Nos reencontramos el lunes, ¿les parece? Desde las 12, aquí en YouTube, en vivo streaming. Esto fue a las 12, Info Día a Día. Chau, buen fin de semana. En José Cepaz reforzamos la seguridad con operativos nocturnos. Un trabajo conjunto entre fuerzas para la protección ciudadana, sumada a patrullajes permanentes en cada barrio todos los días. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de agosto. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de agosto, segundo vencimiento 24 de agosto. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz.